En los anales de la historia, ciertas figuras brillan con una luz que trasciende su tiempo, dejando un legado que sigue resonando a través de los siglos. Pitágoras, el legendario filósofo, matemático y místico griego del siglo VI a.C., es una de esas luminarias. Conocido por su teorema matemático y su escuela esotérica, su influencia se extiende mucho más allá de las matemáticas, incursionando en la música, la astronomía y la comprensión profunda del cosmos. Se rumorea que poseía un conocimiento de la sanación que nunca fue publicado abiertamente, un secreto cuántico que conectaba la armonía universal con el bienestar del ser humano. Este conocimiento perdido no se basaba en remedios convencionales, sino en la comprensión de la naturaleza vibracional de la realidad y la capacidad de la música y el sonido para restaurar el equilibrio. Exploraremos las ideas centrales de este supuesto manuscrito inédito, desvelando cómo Pitágoras pudo haber concebido la enfermedad, la curación y el propósito de vida a través de la lente de la vibración y la armonía. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Tu cuerpo no está enfermo, solo está desafinado. La primera y más fundamental revelación del secreto cuántico de sanación de Pitágoras sería una premisa radical. Tu cuerpo no está enfermo, solo está desafinado. En la cosmovisión pitagórica, el universo es una sinfonía, una intrincada red de vibraciones y proporciones armónicas. Desde el movimiento de los planetas hasta el crecimiento de una flor, todo se rige por leyes matemáticas y musicales subyacentes. Una música de las esferas, inaudible para el oído humano ordinario, pero perceptible por la mente iluminada. Aplicando este principio al cuerpo humano, Pitágoras habría enseñado que cada órgano, cada tejido, cada célula, posee su propia frecuencia vibracional óptima, una nota perfecta que contribuye a la melodía general del organismo. Cuando el cuerpo está sano, todas estas notas individuales resuenan en perfecta armonía energética, creando una sinfonía interna de bienestar. La salud, en esta visión, no es la ausencia de enfermedad, sino la presencia de esta coherencia vibracional. La enfermedad, por lo tanto, no sería vista como una intrusión externa o un fallo mecánico, sino como una distorsión en esta armonía energética. Imagina un instrumento musical. Cuando una cuerda está desafinada, produce una nota disonante que arruina la melodía de la orquesta. De manera similar, un órgano enfermo estaría desafinado, vibrando en una frecuencia que no está en resonancia con el resto del cuerpo, o incluso con su propia nota original saludable. Esta distorsión vibracional se manifestaría como dolor, disfunción o malestar, afectando el flujo de energía vital y el equilibrio del sistema. La música como medicina cuántica. Si el cuerpo es una orquesta, entonces la música es la medicina cuántica. Pitágoras fue un pionero en el estudio de las relaciones matemáticas en la música, descubriendo las proporciones que subyacen a los intervalos armónicos. Su comprensión iba más allá de la acústica. Él creía que el universo entero canta una melodía, una sinfonía cósmica de vibraciones que lo permea todo. El secreto de la sanación, según él, residiría en aprender a sintonizar con esta melodía universal. El manuscrito perdido detallaría cómo ciertas frecuencias y armonías musicales tienen el poder de resonar con las vibraciones de nuestros órganos y sistemas, corrigiendo las desafinaciones. No cualquier música serviría. Se trataría de sonidos específicos, creados o elegidos con una intención y una proporción matemáticas precisas. Pitágoras empleaba instrumentos monocordes y liras para demostrar las relaciones numéricas de la música, y sus discípulos utilizaban el sonido para calmar la mente, inducir el sueño, mejorar la memoria y curar enfermedades. La música, en esta visión pitagórica, no sería solo un estímulo auditivo, sino una onda portadora de información energética capaz de reorganizar la materia a nivel sutil. Al escuchar o incluso emitir sonidos específicos, el cuerpo sería recalibrado a su frecuencia original de salud. Esto es lo que hoy podríamos llamar medicina vibracional o terapia de sonido, pero con un entendimiento cuántico de la resonancia. El sonido no solo relaja, instruye a las células a recordar su estado de coherencia, el tono original del alma. ¿Cómo recordarlo? Más allá de la armonía del cuerpo físico,
El manuscrito de Pitágoras abordaría un concepto aún más profundo: el tono original del alma. Esta idea postula que cada ser humano no solo tiene una frecuencia vibracional para su cuerpo, sino también una vibración esencial, una nota primordial que define su verdadera esencia, su conexión con el todo antes de las complejidades de la existencia física y la personalidad. Esta es la melodía que el alma canta en su estado puro. El proceso de vivir, de interactuar con el mundo, de acumular experiencias y condicionamientos, puede llevar al alma a olvidar o a desconectarse de este tono original. Este olvido se manifestaría como una sensación de vacío, de no pertenencia, de buscar algo sin saber qué es. La desafinación del alma es la raíz de la disarmonía más profunda, que luego se manifiesta en el cuerpo y la mente. El manuscrito revelaría que existen vibraciones específicas que, al ser escuchadas o percibidas, actúan como llaves para activar estas memorias ancestrales y despertar el verdadero ser. Estas vibraciones no serían necesariamente música en el sentido convencional, sino quizás patrones de sonido arcaicos, cantos sagrados, tonos puros o frecuencias específicas que resuenan directamente con la memoria celular y el campo energético del alma. Podrían ser sonidos asociados con la naturaleza primordial o con los armónicos celestiales que Pitágoras creía que gobernaban el cosmos. El recuerdo de este tono original no sería un proceso intelectual, sino una experiencia visceral de resonancia. Al entrar en contacto con estas vibraciones, la conciencia individual comenzaría a realinearse con su esencia más profunda, disolviendo las capas de condicionamiento y permitiendo que el verdadero ser emerja. Esto implicaría una profunda curación a nivel existencial, restaurando la sensación de plenitud, propósito y conexión que a menudo se pierde en la vorágine de la vida moderna. El manuscrito ofrecería guías para encontrar y cultivar este tono del alma, quizás a través de la meditación sonora, la vocalización de ciertos mantras o la inmersión en entornos vibracionalmente puros. Dale like, suscríbete y comparte. Las emociones son frecuencias y pueden enfermarte o sanarte. Una de las ideas más perspicaces y cuánticas del secreto de sanación de Pitágoras sería que las emociones no son solo sentimientos, son frecuencias y poseen un poder inmenso para enfermarte o sanarte. En la visión pitagórica, cada emoción es una vibración con una frecuencia específica que afecta directamente la armonía interna del cuerpo y el alma. El manuscrito explicaría cómo emociones como la ira, el miedo o la culpa son vibraciones de baja frecuencia, densas y disonantes. Cuando estas emociones son persistentes, reprimidas o no procesadas, crean una carga energética que baja tu vibración general. Esta baja vibración se manifestaría no solo en el estado mental y emocional, sino también físicamente, creando bloqueos energéticos, desequilibrios hormonales y un terreno propicio para la desafinación de órganos específicos y, en última instancia, para la enfermedad. La culpa, por ejemplo, podría resonar con el hígado, el miedo con los riñones, la ira con el corazón. Por el contrario, emociones como el amor, la gratitud y la verdad o la autenticidad son vibraciones de alta frecuencia, expansivas y coherentes. Al cultivar estas emociones, uno eleva su vibración personal, creando un estado de armonía y resonancia que promueve la salud y el bienestar. El amor, en particular, sería presentado como la frecuencia universal de sanación, la nota fundamental de la existencia. La gratitud, al reconocer la abundancia del universo, alinearía la conciencia con el flujo de energía positiva. La verdad, al vivir en coherencia con la propia esencia, eliminaría las disonancias internas causadas por la incongruencia. La nota perdida de tu propósito. Profundizando aún más en la individualidad, el manuscrito de Pitágoras revelaría el concepto de la nota perdida de tu propósito. Esta idea sugiere que cada persona nace no solo con un tono original del alma, sino también con una nota vibracional única que resuena con su propósito de vida, su contribución específica a la gran sinfonía cósmica. Es la melodía que se supone que debes cantar a través de tu existencia. Cuando una persona no vive alineada con esta nota de su propósito, es decir, cuando sus acciones, decisiones y estilo de vida no resuenan con su verdadera vocación,
o con la expresión de su ser auténtico, aparece un profundo sentido de vacío, ansiedad y desconexión. Este desafinamiento del propósito se sentiría como una resonancia disonante en el alma, una incomodidad persistente que no puede ser aliviada por logros externos, riqueza o placeres temporales. Es el alma gritando por volver a su melodía original. El manuscrito ofrecería pistas para descubrir y sintonizar con esta nota perdida. Esto implicaría una profunda introspección, la escucha de la intuición y la atención a los impulsos del corazón, que van más allá de las expectativas sociales o familiares. Podría incluir el reconocimiento de las pasiones innatas, los talentos únicos y los deseos más profundos que, a menudo, son silenciados por la lógica o el miedo. Pitágoras creía en la importancia de la autoobservación y la autodisciplina como medios para alcanzar la gnosis, el conocimiento interior. Al alinearse con la nota de su propósito, la persona no solo encontraría una profunda satisfacción y plenitud, sino que también experimentaría una aceleración en su proceso de sanación y manifestación. Cuando uno vibra en coherencia con su propósito, el universo entero conspira para apoyar esa vibración, abriendo puertas y atrayendo experiencias y recursos que facilitan la expresión de esa nota. La enfermedad, en este contexto, podría ser vista no solo como una desafinación física, sino como una llamada de atención del alma, una señal de que uno se ha desviado demasiado de su melodía original. El manuscrito sería una guía para recordar y vivir esa melodía, transformando la existencia en una obra de arte armoniosa. La sanación no llega desde fuera, sino cuando dejas de interferir. La revelación final, y quizás la más liberadora del secreto cuántico de sanación de Pitágoras, sería esta verdad fundamental. La sanación no llega desde fuera, sino cuando dejas de interferir. En un mundo obsesionado con soluciones externas, píldoras, cirugías, tratamientos invasivos, esta perspectiva es revolucionaria. Pitágoras, comprendiendo la naturaleza intrínsecamente armoniosa y autorreguladora del universo y del cuerpo humano, habría postulado que la capacidad de sanar es inherente a cada ser vivo. El cuerpo, en su estado natural de armonía vibracional, posee una inteligencia innata para repararse y mantenerse en equilibrio. Sin embargo, nuestras interferencias, patrones de pensamiento negativos, creencias limitantes, emociones tóxicas, estilos de vida desequilibrados y la desconexión de nuestro propósito y el tono original del alma crean disonancia. Estas interferencias son como el ruido blanco en una melodía perfecta, o como manos que aprietan las cuerdas de un instrumento, impidiendo que resuene libremente. La verdadera curación, según el manuscrito, ocurre cuando alineas tu vibración con tu verdad interior, con tu tono original del alma y con la armonía del universo. Es un proceso de rendición a la inteligencia innata del cuerpo y a las leyes de la resonancia. Al eliminar las interferencias, el cuerpo no es sanado por una fuerza externa, sino que se le permite volver a su estado natural de autosanación y equilibrio. Este secreto cuántico de Pitágoras no sería una píldora mágica, sino una profunda invitación a la automaestría vibracional. Nos recordaría que somos seres resonantes, intrínsecamente conectados con una sinfonía cósmica. Al comprender y aplicar las leyes de la vibración y la armonía, no solo podríamos curar el cuerpo físico, sino también despertar el alma, descubrir nuestro propósito y vivir una vida de coherencia y plenitud, resonando en perfecta sintonía con la música del universo. Un legado que, incluso sin ser publicado, sigue vibrando a través del tiempo. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.